Esto es maravilloso, esto es poderoso. El libro de Apocalipsis nos va a mostrar cómo Dios va a vindicar su carácter ante el universo entero. Hoy en día se ha tergiversado el mensaje de Apocalipsis. No es el ser humano el que interpreta, es la misma Biblia la que se interpreta. Hay porciones del libro de Apocalipsis que no están escritas en orden cronológico. ¿Sí? El libro de Apocalipsis no fue escrito primero va esto, segundo va esto, tercero va esto, no. Hay una estructura que tiene un orden, pero los capítulos están organizados de tal manera que enfatizan algunos temas, en otros se amplía, en otros se profundiza y luego recapitula en algunos aspectos para que nosotros vayamos a ir comprendiendo hacia dónde Dios quiere dirigirnos en ese conocimiento y en ese desarrollo para que comprendamos un mensaje más preciso de Él. Eventos revelados. Bienvenidos a Eventos Revelados. Mi nombre es Marlon Almeida. En esta ocasión quiero compartir de una manera general la estructura del libro de Apocalipsis. Quiero compartir con ustedes esta estructura porque es de interés abrumador que podamos desarrollar la profecía de una manera clara y concisa. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio, que nuestra mente pueda ser clara y podamos plasmar el mensaje de una manera concisa y que de esta manera podamos, Señor, comprender lo que tú deseas para nosotros hoy. Guía, Señor, nuestra mente al conocimiento de tu verdad en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Apocalipsis tiene 22 capítulos. Entre esos 22 capítulos hay una estructura que debemos tener en cuenta. Quiero presentar de una manera rápida cómo está organizado. Ahí es una propuesta de la manera como está organizado el libro de Apocalipsis. Hay otras propuestas también interesantes, pero me gusta esta porque muestra el plan de salvación desde un panorama que podemos ver la esperanza y hacia dónde Dios nos va a llevar. Vemos nosotros en estas 8 visiones o 8, digámoslo así, porciones de la visión apocalíptica, algunos aspectos importantes. Vemos allí condensados todos los 22 capítulos. En estas visiones o partes de la visión apocalíptica, donde se condensan allí los 22 capítulos del libro, encontramos en las primeras 4 visiones de izquierda a derecha las visiones que comúnmente se conocen como las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y el arca del pacto. En esos encabezados de cada imagen se encuentra la introducción de esa visión y en la parte de abajo se encuentran los capítulos donde se describen cada una de esas visiones. En esas 4 visiones posteriores, que está la quinta, la sexta, la séptima y la octava visión, ya en ese tiempo la misericordia de Dios ya no actuará más para la raza humana pecadora. En esas visiones ya se encuentran las 7 plagas, allí ejemplificadas por los ángeles con sus 7 copas que son enviadas del santuario para ser derramadas sobre la tierra. Encontramos el juicio de Babilonia. Encontramos a Cristo viniendo en su caballo blanco con sus ejércitos celestiales que representan allí su segunda venida y el juicio a todos los que se opusieron a su obra. Y encontramos en la última visión el descenso de la nueva Jerusalén a la tierra como esa etapa del reino de Cristo que se va a establecer en toda la faz de la tierra. Así que vamos a ir explicando visión tras visión y vamos a iniciar con la primera. En el primer capítulo que encontramos aquí, vamos a analizar el primer capítulo que fue en nuestro estudio pasado, donde se encuentra la visión del Cristo deslumbrante que camina en medio de 7 candelabros. Esa visión del Cristo deslumbrante que camina en medio de 7 candelabros representa allí que Cristo Jesús camina en medio de su pueblo. El número 7 representa plenitud,
tú vas a encontrar, o completo, o algo completo, vas a encontrar los 7 sellos, 7 iglesias, 7 plagas, 7 cuernos, 7 ojos, 7 juicios, vas a encontrar el 7 trompetas, vas a encontrar el número 7, 7 cabezas, vas a encontrar el número 7 allí, y eso representa plenitud, ¿sí? Es decir, la totalidad, representa el número 7, totalidad. Así que vemos allí que Cristo camina en medio de 7 candelabros, también tiene en su mano 7 estrellas que representan a los líderes o a los ancianos principales o a las personas líderes de cada periodo en la iglesia. Desde el primer siglo hasta el final, su pueblo, y desde el primer siglo hasta el final, sus hijos, que están en las manos de Dios y que nadie los puede arrebatar de su mano. Y también se presenta allí que Cristo vigila a esas 7 iglesias. Cristo está al control de su pueblo y va a estar el control de su pueblo hasta el final de la historia. Nunca Cristo ha abandonado a su iglesia. Cuando Cristo asciende a los cielos, se presenta allí en el santuario celestial y se inaugura el santuario. Y en esa inauguración del santuario, en esa fiesta que se realiza allí como el cordero que fue inmolado y que fue muerto en la tierra, pero que ha vencido, ahora se abre en ese capítulo 4, en ese capítulo 5, esa descripción del escenario donde Cristo se presenta ante Dios, presenta su sacrificio, se presenta como la primicia, según 1 Corintios capítulo 15, y entonces inicia en el santuario celestial su obra de mediación. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis debe entenderse dentro del marco del santuario. Quiero darte algunos aspectos importantes. En primer lugar, vamos a mirar que en el capítulo 4 vamos a encontrar allí un aspecto del santuario. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5 dice: del trono salían relámpagos, truenos, voces, y ante el trono ardían 7 lámparas. Allí el trono, en esa descripción del versículo 1 al 4, se describe al Padre Celestial. El Padre Celestial, el Padre Todopoderoso, está sentado en el trono y dice, y ante el trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. 7 lámparas de fuego. Allí está haciendo alusión también el candelabro, que era uno de los muebles del lugar santo. Es interesante, el santuario estaba, digámoslo así, dividido en 2 compartimentos, en esa tienda específicamente, aunque el santuario representaba un lugar mucho más grande, que aquí les voy a presentar la imagen para que la puedan ver. Vamos a ver allí que está la parte del patio, está el patio, está la tienda que está dividida entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y alrededor de la tienda estaba el campamento de todas las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, el santuario era el centro de adoración, el centro de culto de todo Israel, y debe ser el centro Dios para nuestra vida. ¡Qué maravilloso! Hay mensajes muy especiales. Por lo tanto, allí se representa entonces el trono y se representa allí a las 7 lámparas de fuego. En el lugar santo que encontramos aquí, en el lugar santo, se encontraban 3 muebles importantes. El candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo se encuentra el arca del pacto. Eso según el santuario terrenal, según el santuario que estaba en el Antiguo Testamento, que Dios les mandó a Moisés que hicieran uno conforme al modelo que se había mostrado en el cielo. Entendiendo esto, entonces encontramos allí esos 2 aspectos del santuario. El otro punto del santuario es que dentro de ese escenario, en el lugar santo, Cristo se presenta en el capítulo 5 y dice, el versículo 5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y entonces en medio del trono, ¿quién estaba en el trono? El Padre. Y en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Es decir, Cristo se presenta en medio del trono, el trono está el Padre y los 7 espíritus habían sido enviados a toda la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí en un escenario. ¡Qué maravilloso! La Trinidad. Un solo Dios en 3 personas. Esto es una
Importantísima verdad, en el libro de Apocalipsis lo revela. Apocalipsis 1 también dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo el testigo fiel. El Padre, el Espíritu Santo y Jesús aparecen allí en Apocalipsis 1 también. Es una verdad que se muestra en toda la Biblia, la Trinidad, pero no como la Trinidad que algunos tienen, sino como la Trinidad bíblica. Un Dios que los 3 son eternos, los 3 son poderosos, los 3 son creadores, los 3 son de igual esencia, de igual naturaleza. Ninguno salió del otro. Los 3 siempre han existido, coeternos. Los 3 tienen los mismos atributos. Allí vemos entonces a estos 3 y en ese lugar del lugar santo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 dice: Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. ¡Qué maravilloso! El altar del incienso. Aparece un incensario. Aparece el incienso. Entonces, 3 elementos del santuario. Y uno dice: ¿dónde está el tercero? En la mesa del trono. En el lugar del trono. El lugar del trono allí representa la mesa de los panes. Delante está el candelabro y también aparece allí el altar del incienso, como esos muebles que están en el lugar santo. Por lo tanto, ahora analicemos esta estructura. Mire y verán lo que aparece en el capítulo 11, versículo 19. Dice: Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo. ¿Qué fue abierto? El santuario de Dios que está en el cielo. ¿Qué está en el cielo? El santuario. Hay un santuario en el cielo. Y dice que fue abierto el santuario y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. ¿Dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. Por lo tanto, ya en el capítulo 11, en el versículo 19, se introduce en el segundo departamento del santuario, haciendo alusión que el primer departamento es el lugar santo, donde estaba el candelabro, el incienso y el trono de Dios, y posterior aparece el arca del pacto, que ya sabemos que dentro del arca del pacto contenían la vara de Aarón, el maná y los 10 mandamientos. Por lo tanto, el Apocalipsis nos resalta que en el cielo hay un arca y que dentro de esa arca están los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dios no ha abrogado su santa ley y el sábado hace parte de esa ley. Por lo tanto, el que hoy diga que ya el sábado no es, tiene que ir al santuario del cielo, coger el mandamiento, abrir el arca de Dios, sacar los mandamientos y partir o romper o quitar o borrar ese mandamiento. En el cielo está la verdadera ley de Dios y es la ley con la cual Dios va a juzgar al mundo. Santiago capítulo 2 versículo 12 dice que con esa ley seremos juzgados. Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 dice: este es el discurso, el versículo 13, este es el discurso de todo lo que he dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o mala o cosa oculta. Es importante que entendamos los mandamientos de Dios. La profecía dice en Apocalipsis 12, 17 que aquí la guerra tiene Satanás contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y el arca del pacto está en el santuario y Dios dice: ve, aquí todavía siguen vigentes los mandamientos. Dios no vino a abolir la ley ni los profetas. No vino a abolir ninguna palabra del Antiguo Testamento. Vino a darle cumplimiento y a darle profundidad. En el Sermón del Monte se demuestra en el capítulo 5 hasta el 8. Le da una profundidad a los mandamientos de Dios. En la cruz del Calvario, Cristo no abolió ni abrogó la ley. La ley de Dios no puede ser abolida. No puede ser quitada. Debía pagar alguien por ese quebrantamiento de esa ley. Y el que pagó eso fue Cristo Jesús. Por lo tanto, allí es maravilloso el tema del santuario en el libro de Apocalipsis. Ahora, teniendo en cuenta este punto de Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, que nos habla del santuario, si seguimos yendo a las hojas posteriores, vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 16 que las plagas salen del santuario. Hay un santuario en el cielo. Entonces oí una gran voz procedente del santuario
que dijo de los 7 ángeles, y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Del santuario salen las copas, la orden de las copas de la ira de Dios. ¿Y por qué del santuario sale? Si usted lee el capítulo 15, el versículo 5 al 8, vas a encontrar que el santuario se llena de humo. Haciendo referencia a Éxodo capítulo 40, versículo 35. Realmente allí donde el santuario nadie puede ministrar. Cristo dejará de ministrar en el santuario celestial. El santuario se cerrará. Dios desde el santuario dará la orden de que caigan las plagas sobre la tierra. El santuario se cerrará allí. Y vemos nosotros ya en el capítulo 21, versículo 22, donde dice, no vi en ella templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Ya el templo dejará de ser. Ya el templo desaparecerá porque ya no habrá que ministrar. Ya el templo sí cumplió su función de ministración con el pecado de vindicación en el juicio, y entonces desaparecerá porque ya los redimidos estarán gozando de la misma presencia de Dios, lo verán cara a cara, como lo dice Apocalipsis 22, versículo 4. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Así que el tema de Apocalipsis es fascinante. Tiene una estructura, un orden cronológico en esa administración de Cristo en el santuario celestial. Nos va a mostrar la obra de Jesús en el santuario celestial, desde su ascensión al cielo, su inauguración en el santuario, su ministración a través de la historia, y que en un momento determinado iba a entrar en el segundo departamento, en el lugar santísimo, para hacer su obra final, su obra de expiación final, y que después de hacer su obra de expiación final, terminaría entonces cerrando el santuario, mandando las plagas sobre la tierra, y entonces en el futuro viviendo con los redimidos, y el santuario desaparecerá. Dios quedará vindicado, sus juicios quedarán vindicados también. Vemos nosotros que en el capítulo 16, versículo 7 dice, y oí que desde el altar respondían, sí, Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La justicia de Dios quedará vindicada, pero esa justicia quedará vindicada cuando Dios termine el trabajo que tiene que hacer en el santuario celestial. Por eso el Apocalipsis debe entenderse a la luz del santuario. Por eso las primeras 7 plagas que caerán, postreras, caerán simplemente como ese resultado de que el mundo rechazó el plan de salvación de Dios, el plan que Dios tiene para redimir al hombre. Y los 7 sellos y las 7 iglesias nos va a mostrar el pueblo de Dios a través de la historia, con un mensaje respectivo para cada época, y los 7 sellos, como se inicia hablando de la victoria de Cristo en el capítulo 5, en esa introducción de los 7 sellos, Cristo inicia en ese santuario, se presenta como el Cordero inmolado, como aquel que venció, como aquel que está en el cielo, y como aquel que va a, dice el versículo 12, 5:12, y decía a gran voz, el Cordero que fue muerto es digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza, como aquel Cordero que va a ser alabado a los últimos tiempos, en el tiempo cuando todos los redimidos estén en el cielo y alaben al Cordero por esa gran victoria. En esa luz, en esa introducción que tiene el capítulo 5, es que tienen que verse los sellos. Por eso el capítulo 6 inicia con el triunfo de ese jinete, de ese caballo blanco. Salió venciendo y para vencer. Ese evangelio va a vencer, y que aunque a través de la historia se presenten dificultades con ese caballo rojo de persecución y muerte, con ese caballo negro que tiene que ver con la oscuridad de la palabra de Dios, con las falsas doctrinas que se introdujeron, con ese caballo amarillo color de muerte, trajo desolación a la tierra a través de las persecuciones, a través de las bestias que se arrojaban sobre esos cristianos que fueron perseguidos por causa del evangelio, a través de esos mártires que aparecen en el 5º sello, a través de esas señales que aparecen en el contexto del fin del tiempo, para alrededor de 1798, las señales del sol, la luna y las estrellas, señales que ya acontecieron. En 1833, la señal de las estrellas. 1755, el terremoto que se describe allí. El sol se oscureció, la luna en ese mismo día se volvió como sangre.
en 1780, todo alrededor de ese periodo profético del sexto sello, y que en el final de ese sexto sello dice que aparecería Cristo Jesús. Estamos nosotros viviendo esta época. Las 7 iglesias también se proyectan a través de la historia. La primera iglesia, la iglesia de Éfeso, representa allí, según los versículos capítulo 2, del versículo 1 al 7, usted va a encontrar allí que tenían una iglesia celo por predicar el evangelio, por compartir la palabra de Dios. En el capítulo mismo 2, en el versículo 8 y 11, hay un aspecto importante que habla de 10 días. Y esos 10 días son 10 días proféticos, en el cual el diablo iba a hacer una masacre contra la iglesia, que fueron los 10 años de persecución del año 303 al año 313, 10 años específicos que sucedió allí en la persecución. Cada iglesia representa un periodo que va desde el año 31 hasta el fin de los tiempos. Del año 31 al año 100 va la primera iglesia. Del año 100 al año 313 va la segunda iglesia. Del año 313 al año 538 va la tercera. Del año 538 a 1517 va la otra. Del 1517 a 1798. De 1798 va hasta 1844, y de 1844 hasta el final de la historia va la última iglesia. Estos son los 7 periodos que nos muestra la Escritura. Los 7 periodos de la iglesia, y la iglesia de la Odisea precisamente es la iglesia del juicio, la iglesia que está viviendo en estos tiempos finales. Es decir, los 7 sellos van en paralelo con las 7 iglesias, deben estudiarse juntos, simultáneos. Los 7 sellos se introdujeron cuando Cristo ascendió a los cielos, y empieza a abrir el panorama de la historia y empieza a mostrar de que el evangelio iba a tener dificultades, pero que a pesar de esas dificultades muchos iban a rechazar, pero el evangelio iba a triunfar, porque el séptimo sello termina diciendo en el capítulo 7, en ese sellamiento final, en ese contexto del sellamiento final, dice el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. A pesar de las dificultades, el evangelio triunfará, y Dios enjugará a todos aquellos que a través de la historia padecieron persecuciones, fueron perseguidos, fueron vituperados, fueron burlados. A pesar de eso, Dios les va a apacentar. El séptimo sello nos muestra entonces la venida de Cristo Jesús viniendo en gloria y poder. Las 7 iglesias nos muestran que a través de la historia Cristo ha estado con ella, y que tiene un mensaje especial para cada época. Hoy tiene Cristo un mensaje especial para ti. Y dice la palabra de Dios que Dios llevará a puerto seguro a su iglesia, que el santuario no existirá más, y que ese anhelo de querer ver al Señor Jesús, de querer poder estar en su presencia, para eso ha establecido el santuario, para quitar nuestros pecados, para limpiarnos y purificarnos, y entonces poder estar algún día en su presencia, donde las cosas serán diferentes. Dios te bendiga y Dios te guarde, y cada día pueda ayudarnos a estudiar más este libro maravilloso que tiene mensajes de esperanza y que nos trae a nosotros el mensaje de Dios a nuestra vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y nos vemos en la tercera temática en la próxima. Eventos revelados.